Quiero empezar con una ilustración acerca de lo que vamos a ver el día de hoy. En la década de 1950, Mickey Cohen, un criminal muy conocido en los Estados Unidos, se encontraba en el punto más alto de su actividad como delincuente. Y empezó a mostrar un gran interés por el cristianismo. Fue una campaña evangelística a la cual lo invitaron. Y al ver varias figuras cristianas que Mickey Cohen se estaba acercando al cristianismo, vieron una buena oportunidad de comenzar a abordarlo para que se convirtiera. Estamos hablando de Mickey Cohen. Haga de cuenta lo que era en la década de los 20, Al Capone, era Mickey Cohen en los 50. Un delincuente de los grandes. Entonces comenzaron a persuadirlo, le predicaron una y otra vez Apocalipsis 3, versículo 20. Aquí yo estoy a la puerta y llamo, que abriera la puerta de su corazón. Y Cohen ora y aparentemente acepta a Cristo. Pero no hubo cambios en la vida de Cohen. Realmente seguía teniendo los mismos amigos delincuentes, seguía cometiendo delitos y fue confrontado para dejar el mundo delictivo. Y Mickey Cohen respondió: hay jugadores de fútbol cristianos, hay vaqueros cristianos, hay políticos cristianos, ¿por qué no puede haber un gángster cristiano? Es decir, un líder de mafia cristiano. Cohen no había entendido, por supuesto, lo que era el evangelio. Él no había entendido que el evangelio implica un reconocimiento de que nuestra situación delante de Dios es de miseria espiritual. Y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Dentro del pueblo cristiano hay muchos que afirman que han aceptado a Cristo. O del pueblo menos profesante, ¿no? Los que dicen seguir a Cristo. Muchos dicen, he aceptado a Cristo. Pero sus vidas realmente muestran que siguen marcadas por el egoísmo, siguen marcadas por la arrogancia, por la autosuficiencia, creen que realmente no necesitan nada, espiritualmente hablando, que ya lo tienen todo. Pero hoy vamos a ver cómo una de las actitudes que muestra quienes han entrado al reino, ojo con eso, es la pobreza de espíritu. Today we're going to see that in the Sermon of the Mount, Jesus said that one of the attitudes of a person who is blessed by God is that he's poor in spirit. A person blessed by God is poor in spirit. Vamos a ver entonces la pobreza de espíritu, la bienaventuranza por la pobreza de espíritu. Y el sermón se va a titular Las riquezas de la pobreza. Y va a tener 4 puntos. El primero es qué es ser bienaventurado. El segundo, qué es la pobreza de espíritu. El tercero, cuáles son las riquezas de esta pobreza. Y el cuarto, aplicaciones finales. The sermon is titled The Riches of the Poverty and have 4 points. What does it mean to be blessed? What is to be poor in spirit? What are the riches of this poverty? And final applications. Ok. En primer lugar, ¿qué es ser bienaventurado? Recordemos qué estaba pasando en el ministerio de Jesús. Por eso los 2 sermones anteriores son importantes. ¿Qué estaba pasando? Jesús había llamado a los discípulos y había traído las multitudes. Y a todos ellos, Él empieza mostrándonos en el Evangelio de Mateo que Él es aquel que viene a traer luz a un pueblo que estaba sentado en tinieblas espirituales. Entonces el Señor toma esta multitud, toma a los discípulos y los lleva al monte. Y en el monte Jesús empieza a hablar. Empieza a pronunciar sus palabras. Y allí es donde Él empieza a decir, bienaventurados. So in Matthew's Gospel, Jesus starts his ministry preaching the gospel, making some disciples, and some other people called the multitudes are following Jesus too. So Jesus brought all these people
to the mount, and he starts to preach the sermon, and starts with the words, "Blessed be", bienaventurado es. Entonces la bienaventuranza la debemos entender a la luz de lo que Dios hacía en los montes. Ya el sermón pasado dijimos que el Señor en sus montes confirmaba o renovaba su pacto. El Señor, cuando creó, bendijo a Adán. Lo dice Génesis 1:28. Cuando Noé deja el arca y desciende en el monte de Ararat, dice el pasaje que Dios lo bendice. Cuando Abraham pasa la prueba con su hijo Isaac, Dios lo bendice. Y cuando Israel termina la copia del tabernáculo, que es una copia del monte celestial, lo explicamos en el sermón pasado, lo bendice. Y ahora tenemos a Jesús llevando a la multitud al monte, y él empieza diciendo: bienaventurado. Bienaventurado. Es Jesús, el Dios hombre, el que está bendiciendo a este pueblo que ha venido a él. Esa es la relación. Él está dando su bendición. Ahora, ¿quiénes son los que hacen parte de esa bendición o quiénes reciben esa bendición? Eso es lo que vamos a ver en cada bienaventuranza. So, in the Bible, God always establishes or confirms His covenants in some mounts. For example, when Noah left the ark, the Lord blessed him in Mount Ararat. When Abraham when Abraham in Moriah Mount passed the test, fulfilled the test that the Lord given him, the Lord blessed Abraham and his descendants. When Israel finished to build the tabernacle, the Lord blessed Israel. Now Jesus is saying, "Blessed be." He is blessing those that are His people in the mount, in this mount. Ya estamos entendiendo entonces qué significa ser bendecido o qué significa ser bienaventurado. Bienaventurado no significa ser feliz. Frecuentemente se enseña las bienaventuranzas como ser feliz o ser dichoso. Pero en el contexto de la Biblia, bienaventurado no significa ser feliz. O sea, no significa un estado de ánimo. La bienaventuranza significa la aprobación de Dios sobre aquellos que son su pueblo. La bienaventuranza significa que Dios ha dicho: ustedes son bendecidos, o ustedes son los benditos del Señor. Eso significa ser bienaventurado, bíblicamente hablando. O sea, el Señor está haciendo una declaración acerca de esta gente. Ustedes son la gente que yo bendigo. Ustedes son la gente que han sido bendecidas por mí. Ahora, ¿quiénes son estas personas en el Sermón del Monte? Bueno, el Señor nos va a decir qué características tienen. Dice que estas personas bendecidas son pobres en espíritu, se lamentan por su pecado, tienen hambre y sed de justicia, tienen mansedumbre, son misericordiosos, son pacificadores. Las personas que tienen esas características, que tienen ese carácter, tienen la marca de la familia de Dios. Voy a ponerlo de esta manera. ¿Cómo distinguimos entre unas familias y otras? ¿Cómo nosotros deducimos que una persona pertenece a una familia y no pertenece a otra? Nosotros vemos ciertos rasgos que hacen comunes a las personas. Si usted mira a nosotros tres, nosotros tenemos ciertas características comunes. Isabela comparte algunas características mías y características de Janet. Eso es lo que está pasando en el Sermón del Monte. El Señor está diciendo, estas son las características de aquellos a quienes Dios ha bendecido, en quienes Dios ha derramado su gracia. Esas son las bienaventuranzas. Esas son las bienaventuranzas.
Y la declaración es necesaria, porque Jesús está siendo seguido por los discípulos y las multitudes. Hay muchas expectativas de que el reino está viniendo, hay alegría, pero Jesús les tiene que decir, solo aquellos que exhiben estas características que les estoy entregando son aquellos que hacen parte del reino. Son aquellos en quienes la gracia ha sido derramada. Hermanos, la puerta es estrecha. La puerta es estrecha. Y más adelante el Señor lo va a decir en el mismo sermón. Estrecha es la puerta. Estas 8 características, cuando las veamos, nos vamos a dar cuenta que solo el Espíritu Santo las produce. Solo el Espíritu Santo puede producir esas 8 bienaventuranzas que vamos a ver. Solo el Espíritu Santo puede producir ese sello de identidad, de pertenecer a la familia de Dios, de ser los benditos del Señor. No son cosas, no son 8 características que yo debo intentar hacer para ver si Dios me acepta. Son las 8 características que vienen porque Dios ya me ha aceptado en Cristo. Esas son las bienaventuranzas. Esos son los que pertenecen al reino de Dios. ¿Y cómo están divididas? Básicamente en 2 grupos. Las primeras 4 son características que se muestran con respecto a Dios y las otras 4 características que se muestran con respecto al prójimo. Y cada bienaventuranza va añadiendo o se va construyendo con respecto a la anterior. Entonces vamos a empezar con la primera bienaventuranza. Muy bien. ¿Qué es la pobreza de espíritu? Vamos a aclarar primero lo que la pobreza de espíritu no es. La pobreza de espíritu no significa tener poca autoestima. Tampoco significa no tener valor, pensar que uno no tiene valor alguno. De hecho, la muerte de Cristo por nosotros, dice la Escritura, nos muestra que fuimos comprados por un gran precio. Sí tenemos valor. La pobreza de espíritu tampoco significa ser tímido. Ni la pobreza de espíritu significa cobardía o falta de ánimo. La pobreza de espíritu no es nada de eso. La pobreza de espíritu, dicho literalmente, significa, en el caso de pobreza, ser un indigente o un mendicante. Ser un mendigo. Es decir, una persona que no tiene los medios para subsistir y que necesita la provisión de otro. Necesita la caridad de otro. Eso significa aquí pobreza. Eso es lo que significa aquí pobreza. Ahora, añada a pobreza espíritu y ya va a tener la idea. Significa que la persona que es pobre en espíritu es aquella que sabe que no tiene los recursos espirituales necesarios para acercarse a Dios. Que sabe que es un indigente espiritual. Que depende completamente del Señor para tener vida espiritual, recursos espirituales en Él. Depende completamente del Señor. Eso es ser un pobre en espíritu. Y ahora, esto lo podemos comparar con nuestro estado antes de la conversión. Antes de venir al Señor, nosotros amábamos al Señor. No lo amábamos. Ni siquiera lo teníamos en cuenta. Para nada. Si acaso reconocíamos que había un Dios. Pero realmente no teníamos en cuenta la opinión de Dios. No nos importaba. ¿Amábamos al prójimo como a nosotros mismos? No. Realmente no. Nos amábamos mucho más a nosotros mismos. Sin tener en cuenta siquiera al prójimo. No nos importaba en lo más mínimo el prójimo por ser prójimo. Tal vez nos importaba por sacar algún provecho. Tal vez teníamos máximo unos vínculos familiares valiosos. Pero fuera de allí no veíamos a todo nuestro prójimo como alguien que merece, que debe ser amado. Y eso lo único que indica, si nos comparamos con con el gran mandamiento, es nuestra miseria. Es nuestra miseria espiritual. No buscábamos a Dios, no le teníamos en cuenta, y eso lo único que indica es que estábamos muertos delante de Él. Estábamos muertos delante de Él.
Estábamos en bancarrota espiritual. Entendiendo todo eso, podemos traducir esa bienaventuranza más o menos de esta forma. Bienaventurados los que se dan cuenta que no tienen nada dentro de sí mismos que los haga merecedores del favor de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Ese es el significado de la bienaventuranza. Bienaventurado el que sabe que no tiene nada en sí mismo para presentarse delante de Dios. Porque precisamente cuando alguien llega a ese punto de saber que no tiene nada para presentarse delante de Dios y extiende su mano como un mendigo, Señor, aquí estoy, bienvenido al reino. Estás en el reino. Eso significa ser bienaventurado por ser pobre en espíritu. Es la confianza puesta únicamente en el Señor. Ahora, eso es muy diferente al mensaje del mundo. Eso es muy diferente incluso al mensaje religioso, legalista. El mundo va a decir, bienaventurado el que tiene la razón siempre, bienaventurado el que es fuerte, bienaventurado el que manda, bienaventurado el que está satisfecho consigo mismo, bienaventurado el que es rico, el que es popular. El legalista diría, bienaventurado el que cumple con todas las normas de la Biblia y las que se inventan. Pero ese no es el mensaje de Jesús. Jesús está diciendo, los benditos de mi Padre, el pueblo de Dios, está compuesto de aquellos que saben que no tienen ningún recurso espiritual y que abren su mano para recibir de Dios. Abre su mano para recibir del Señor. Vivimos en el mundo del orgullo. Esa es la palabra que está de moda. El orgullo. Sé orgullosamente lo que tú crees que eres. No lo que son, lo que tú crees que eres. Sé orgullosamente lo que tú crees que eres. Las religiones que las personas buscan hoy en día están llenas también de sí mismo. Busca las respuestas en ti mismo. Busca las respuestas en tu interior. Pero es un mensaje contrario a la Escritura. La Escritura nos dice que cuando el Señor bendice, lo primero que Él hace es darnos a entender que somos miserables sin Él. Que estamos en un estado de pecado y de miseria. Y que necesitamos que Él nos dé los recursos espirituales necesarios. Es que nadie abre la mano para pedir, a menos que se dé cuenta que necesita. Nadie abre la mano para pedir, a menos que se dé cuenta que realmente necesita. Eso es ser bienaventurado. Eso es ser bendecido por el Señor. Saber que no tengo los recursos en mí. Y esta es la marca del pueblo de Dios, siempre la ha sido. Pondré ejemplos bíblicos. Cuando el Señor le dijo a David que de él vendría el Cristo, David dijo, ¿quién soy yo, oh Señor Dios, y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? ¿Quién soy yo? ¿Por qué me concedes a mí ese honor? Gedeón, el juez de Israel, que liberó con 300 hombres a Israel, dijo, ah, Señor, ¿cómo libraré a Israel? Mi familia es la más pobre de Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Señor, ¿yo voy a ser el instrumento para liberar a Israel? Eso dijo Gedeón. María, la madre del Señor, ¿qué dijo? Mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Y cuando los pastores recibieron el anuncio, no lo recibió ni la élite de Israel, ni los más poderosos, ni los más entendidos, sino estos pastores que vivían en las afueras, que no tenían nada, absolutamente nada. Eran tratados como lo peor por la élite de Israel. El Señor está cercano a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu.
Ese es el mensaje de Jesús. La pobreza de espíritu es esencial para la salvación. Nadie dice, Señor, perdóname, si no sabe que tiene que pedir perdón. Nadie va a decir, Señor, perdóname de mis pecados, renueva mi vida, si no se da cuenta que realmente necesita perdón. Es esencial, es la primera marca. Es la primera marca, por algo es la primera bienaventuranza. Es la primera marca. El entender que no hay nada en nosotros y que necesitamos todo de Él. Necesitamos su justicia, necesitamos una nueva naturaleza que solo Él nos puede dar. Necesitamos que su Espíritu obre produciendo santidad en nosotros. Necesitamos ser recibidos como hijos, porque de lo contrario pertenecemos a la familia del príncipe de este mundo. Necesitamos todo del Señor. No tenemos nada aparte de Él. Nadie viene a Cristo sin pobreza de espíritu. Hermanos, no puede existir algo como un cristiano orgulloso. No puede existir algo como un cristiano orgulloso. No puede existir. Esta es la primera característica fundamental. El entender que tú no tienes nada por ti mismo. En que todo lo que has recibido, lo has recibido de gracia. Y cuando damos, el Señor nos dice, dad de gracia porque de gracia has recibido. En que todos lo hemos recibido por gracia. Ahora, uno nunca llega a entender perfectamente su pobreza. Eso sí es cierto. Parte de la vida cristiana es crecer en entender cuánto necesitamos del Señor. O sea, ninguno de nosotros ha tenido una experiencia tipo Isaías, que viendo la visión, teniendo la visión en el templo celestial, cae casi como muerto. Ninguno de nosotros ha tenido la experiencia del apóstol Juan, que ve a Cristo resucitado y ascendido, y sentía que se le iba la vida. Nadie ha tenido un encuentro con el Señor de ese tipo. Eso es cierto. De ver la grandeza y la santidad del Señor de tal manera que uno siente que se va a morir. Pero todos hemos tenido que ser confrontados con la realidad de que en nosotros no hay los recursos necesarios, los recursos espirituales necesarios para acercarnos por nosotros mismos al Señor. Solo cuando eso ocurre, tú estás como Isaías dispuesto a que le pasen un carbón por los labios. Solo cuando pasa eso. Tú estás dispuesto a que te pasen un carbón encendido por los labios para quitarte tu iniquidad. Estás dispuesto a recibir la cura. Solo cuando somos expuestos a la realidad de nuestra condición. Hermanos, no importa cuántas experiencias espirituales hayamos tenido, ni de qué contexto vengamos, ni cuántas veces haya hecho la oración del pecador, ni cuántas veces lo hayan bautizado, si no ha tenido esa experiencia de entender su miseria espiritual sin el Señor, no está en el reino. No está en el reino. El cristianismo hoy está lleno de personas ricas espiritualmente, pero ricas en sí mismas. Hay que dudar seriamente de esas profesiones de fe, porque el Señor nos enfrenta a nuestra miseria, nos confronta con el espejo de su ley y nos demuestra que no tenemos nada. No tenemos absolutamente nada. Ahora, eso no ocurre solamente la primera vez cuando el Señor nos rescata. Eso continúa ocurriendo como una experiencia de vida. El Señor nos hace conscientes que nosotros no tenemos los recursos y que vienen de Él. De hecho, espero que esa sea la razón por la que vengamos a la iglesia.
porque necesitamos recibir de Él. Nos congregamos precisamente porque entendemos que necesitamos que Él sea quien nos dé de su gracia. Necesitamos escuchar su palabra, necesitamos cantar a Él, orar a Él juntos. Esa es la razón por la que mañana tras mañana buscamos al Señor en oración y en la palabra, porque entendemos que Él es el que tiene los recursos de la gracia y que nosotros simplemente estamos con la mano extendida esperando recibir. Que por eso buscamos un devocional, buscamos un programa, buscamos una canción, porque los recursos de la gracia los tiene Él. Los tiene Él, no nosotros. El reconocer que somos pobres espiritualmente hablando, mendigos espirituales, es esencial para el crecimiento. Cuando una persona dice, ya yo alcancé esta altura, preocúpese. Preocúpese. Cuando alguien dice, ya yo llegué a este punto, ya yo soy perfecto, yo estoy encima de los demás, preocúpese por eso. Porque lo único que está demostrando es que realmente no es maduro. Esta es la paradoja. En la vida cristiana la madurez viene a medida que reconocemos más y más cuán dependientes somos del Señor. La madurez viene acompañada de dependencia. Esa es la paradoja de la vida cristiana. Esa es la paradoja de la vida cristiana. Uno va a las librerías cristianas hoy y lo que uno encuentra, solo hay que leer los títulos. O sea, yo creo que ustedes conocen estos libros, yo nada más voy a leer los títulos. Eres más fuerte de lo que piensas. El código del campeón. 7 pasos para vivir en la 4ª dimensión. ¿Qué es eso? Es un cristianismo lleno de orgullo. Muchas veces se critica, ¿por qué la iglesia no tiene fuerza? ¿Por qué la iglesia no impacta al mundo? ¿Por qué la iglesia se ve cada vez más replegada? Bueno, resulta que lo que se hace llamar iglesia hoy en día, en su gran mayoría, realmente está compuesta de personas que no son pobres espiritualmente, que son ricas en sí mismas. Y por eso no buscan la fuerza que el Señor puede dar. Nuestra fuerza como cristianos está en nuestra debilidad. Nuestra riqueza como cristianos está en nuestra pobreza. Allí están. Es necesario para la vida cristiana, para crecer espiritualmente, reconocer nuestra necesidad. Como el Señor le dijo a Israel en el Salmo 81, verso 10, yo el Señor soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, abre bien tu boca y la llenaré. Abre bien tu boca para ser alimentado por mí y yo la llenaré, dice el Señor. Hemos de alimentarnos en Él. Ahora, ¿cuáles son las riquezas de esta pobreza? Ese punto. Dice la promesa, pues de ellos es el reino de los cielos. Y cuando dice de ellos, está diciendo de ellos y solo de ellos. Es enfático. De ellos y solo de ellos. Es decir, solo quienes se acercan al Señor, reconociendo que Él es el dador de toda gracia, que Él tiene todas las riquezas espirituales y nosotros no, de esos es el reino, y solo de esos es el reino. Y ese reino, hermanos, en un sentido ya lo tenemos y en otro sentido esperamos que se complete, esperamos que culmine, que estemos en la gloria. Dice Efesios 2, versículo 4 al 6, por ejemplo, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo.
Ese pasaje, dicho brevemente, nos dice, Dios nos dio vida, pasado. Nos resucitó con Él, pasado. Y con Él nos sentó, pasado, en los lugares celestiales. Es cierto. No estamos en la gloria aún. No estamos en la consumación de todas las cosas. Pero gracias a que estamos en Jesucristo, el lugar que Cristo ocupa a la diestra de Dios, nosotros nos es concedido por gracia porque estamos unidos a Él. Es como si ya estuviésemos sentados en los lugares celestiales en Jesucristo. En nuestra pobreza de espíritu está oculto el poder de Cristo. Allí está el poder de Cristo. El poder del Señor. La palabra de la cruz es el poder de Dios para nuestra salvación. Estamos enriquecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, dice Efesios capítulo 1. ¿Enriquecidos cómo? Somos justos en Él, con una justicia infinita como la de Jesucristo. Pertenecemos a la familia de Dios como hijos y ahora tenemos como herencia todo lo que Cristo ha heredado por su obra en la cruz, por su obra perfecta. Tenemos una nueva naturaleza en Cristo Jesús, una naturaleza que jamás nos la pudimos dar a nosotros mismos. Y tenemos el sello del Espíritu, que son las arras de nuestra herencia, con lo que tenemos seguridad de que recibiremos todas las cosas en Cristo Jesús. Y tenemos todo ese tesoro, como dice el apóstol Pablo, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Todo ese tesoro en vasos de barro, en seres humanos como nosotros, frágiles como nosotros, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y un día reinaremos con el Señor. Y un día todo esto que ahora está oculto en vasos de barro, todo esto que ahora todavía no lo vemos claramente, que lo vemos por fe, no por vista aún, lo veremos claramente. Y ese día se manifestarán las riquezas infinitas que tenemos en Cristo Jesús. Pero aún en la gloria, nosotros seguiremos siendo en un sentido pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque el día en que el Señor regrese y su pueblo sea coronado, nosotros no haremos otra cosa, como dice el libro de Apocalipsis, sino inclinarnos delante de Él y arrojarle nuestras coronas y decirle, solo tú eres digno de recibir toda la gloria, la honra y el poder. Él es el rico, nosotros los necesitados. Él es el rico y nosotros los necesitados. Termino con una anécdota para que veamos cuán importante es esta riqueza espiritual. Un pastor de Londres estaba plantando 3 iglesias cerca a Londres, en varios pueblos, y el primer servicio del año era un servicio unido. Todas las personas de las iglesias venían y en la iglesia principal celebraban un servicio para iniciar el año. Y en ese servicio se encontraron 2 personas, un ex ladrón y el juez que lo juzgó. Se encontraron allí, se reconocieron y muy llenos de alegría estuvieron todo el servicio juntos, y cuando fueron a tomar la Santa Cena fueron juntos y la tomaron. Cuando el servicio terminó, se acercó el juez y le dijo al pastor, ¡qué milagro el de la gracia! Y el pastor le dijo, claro, lo que el Señor hizo en este hombre es maravilloso. Y le dijo el juez, no, me estoy refiriendo a mí. Dijo, pero tú, si tú desde niño te congregabas en esta iglesia, aquí hiciste profesión de fe, y cuando regresaste hecho juez, volviste a congregarte aquí, yo siempre te he conocido como cristiano, ¿cuál milagro de la gracia? Y el juez le dijo, precisamente por eso. Porque yo crecí en un hogar espiritualmente rico,
conocía los versículos, conocía los himnos, éramos una familia de buenos modales, nunca nos faltaba nada. Ese ladrón era consciente de su maldad. Él sabía que estaba mal. Pero que el Señor me haya salvado a mí, con la vida perfecta que yo tenía, perfecto como yo era, eso es una obra de la gracia. Qué milagro de la gracia el que el Señor hizo en mí, decía este juez. Qué milagro de la gracia el que el Señor hace en nosotros. Pobres espiritualmente, que no éramos conscientes de nuestra pobreza, el Señor nos abre los ojos, nos bendice, nos abre los ojos y nos muestra nuestra condición para que vengamos a Él, le pidamos perdón y nos llene de sus riquezas de la gracia. Esa es la grandeza del Señor para con nosotros. Esa es la grandeza del Señor para con nosotros. Y creo que es la experiencia de cada uno, que es en los momentos en que el Señor nos lleva a ver más nuestra pobreza y más nuestra miseria, ya siendo creyentes, estoy hablando, en que crecemos más en Él. Hay momentos en que somos más quebrantados, pasamos más aflicciones, más dificultades, y por un lado sentimos como si nos fuésemos a morir, pero al mismo tiempo crecemos más, porque es reconociendo nuestra pobreza en espíritu que el Señor nos llena de las riquezas de su gracia. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta mañana. Oh Señor, por la bendición que nos has dado, por habernos llamados benditos del Padre, por habernos dado la bienaventuranza de pertenecer a tu reino, y por empezar quebrantándonos, mostrándonos nuestra condición, que somos pobres en espíritu. Oh Señor, ayúdanos a tener una dependencia constante a ti, permanente, entendiendo, reconociendo que sin ti no somos nada, pero que en ti tenemos todas las riquezas de tu gracia, de tu favor, de tu misericordia, y lo tenemos todo. A ti sea la gloria, oh Señor, porque solo tuyo es el imperio y el poder y la majestad, ahora y por siempre. Amén.